Cazador de mitos. ¿Te gustan los misterios sin resolver? Historias donde un simple trabajador termina enredado con aparatos de inteligencia, materiales clasificados y la escalofriante advertencia de un supuesto hombre de negro. ¿Y si te dijera que todo eso ocurrió antes de Roswell y que incluso el mismísimo director del FBI, J. Edgar Hoover, quiso controlar esa investigación? Esto no es ficción. Esto ocurrió en 1947, en una pequeña isla cerca de Seattle, donde un supuesto avistamiento ovni provocó la primera muerte oficial vinculada a los platillos voladores, la primera aparición de los hombres de negro y un posible encubrimiento militar que se llevó vidas humanas. Esto es el incidente de Isla Maury, y una vez que lo escuches, no vas a poder olvidarlo. Isla Maury, estado de Washington, 1947. El llamado incidente ovni de la Isla Maury es uno de los casos más enigmáticos en la historia temprana de la ufología, protagonizado por la tripulación de una embarcación que, sin proponérselo, se vio envuelta en un suceso extraordinario. El 21 de junio de 1947, este barco de recolección de troncos, capitaneado por Harold Dahl, zarpó rumbo a mar abierto con el objetivo de recoger madera flotante. A bordo viajaba su hijo Charles, su perro Sparky y dos obreros que colaboraban en la labor. Según el testimonio posterior de Harold Dahl, alrededor de las 2 de la tarde divisaron en el cielo 6 objetos circulares suspendidos en el aire, a una altitud estimada de 500 metros. Dahl los describió como discos de aproximadamente 30 metros de diámetro, huecos en el centro, con ventanas o aberturas distribuidas a lo largo del borde. Afirmó que parecían construidos de algún tipo de metal pulido brillante al sol. 5 de los objetos rodeaban a una nave que mostraba dificultades evidentes para mantenerse en vuelo. Esa nave descendió lentamente hasta ubicarse a solo unos 100 metros sobre el mar. Al notar este movimiento, Dahl dirigió el barco hacia la costa intentando alejarse del peligro. Fue entonces cuando una de las otras 5 naves descendió hasta posicionarse junto a la que parecía averiada. En ese exacto momento, según este relato, esta última comenzó a liberar una gran cantidad de material desde su estructura, fragmentos metálicos de aspecto fundido que cayeron sobre el mar y también cerca de la orilla. Dahl asegura que antes de que las autoridades llegaran, logró recuperar algunos de estos fragmentos. Mientras examinaba estos restos, nuevas partículas rojizas comenzaron a desprenderse de uno de ellos. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. La lluvia de escombros mató al perro Sparky e hirió a su hijo Charles. Luego del evento, los objetos desaparecieron y el barco se retiró, regresando al aserradero. Dahl informó a su superior, Fred Chrisman, quien en un principio desestimó el relato. Sin embargo, una fotografía tomada por Dahl de los objetos sobrevolando el área parece haber convencido a Chrisman de que el relato no era imaginario. Chrisman acudió al sitio del incidente para verificar la existencia de estos fragmentos y mientras investigaba la isla Maury, presenció un nuevo avistamiento. Una nave surcó el cielo justo sobre él. Alarmado, abandonó el lugar y notificó a las autoridades. Este caso es considerado un hito en la historia de la ufología, pues constituye el primer relato documentado donde aparecen los llamados hombres de negro. Cuando la historia comenzó a circular, un individuo vestido de negro se presentó ante Dahl y Chrisman, invitándolos a desayunar. Durante la comida,
el visitante no realizó preguntas, pero les indicó exactamente qué debían decir si alguien les preguntaba por lo sucedido. El relato, proporcionado por el mismísimo hombre, difería completamente de los hechos reales. Les advirtió que si no seguían estas instrucciones, ellos y sus familias sufrirían graves consecuencias. Pese a la amenaza, Dahl y Chrisman decidieron no guardar silencio. Enviaron una carta y muestras del material recogido al periodista Ray Palmer, editor de las revistas especializadas Amazing Stories y Fate. Palmer, intrigado, contrató a un investigador. ¿Quién era este investigador? Kenneth Arnold, el testigo del avistamiento en el Monte Rainier. Arnold viajó a Tacoma acompañado del capitán Smith. Allí entrevistaron a los involucrados, recorrieron el lugar del suceso y examinaron el barco de Dahl. También hablaron extensamente con Chrisman y Dahl, quienes fueron interrogados durante horas por el capitán William Davidson y el teniente Frank Brown, miembros de inteligencia militar. En su libro The Coming of the Saucers, Arnold relata que justo cuando un vehículo militar llegó al frente del hotel donde se hospedaban, él y el capitán Smith ayudaron a Chrisman a cargar una caja que sería depositada en el maletero del vehículo oficial. Arnold recuerda ver la caja entreabierta, revelando numerosos fragmentos metálicos, supuestamente recogidos tras el incidente del platillo. Esa, lamentablemente, sería la última vez que vería con vida a Davidson y Brown. Más tarde, Arnold recibió una llamada del periodista Ted Morello del Tacoma Times, quien dijo haber recibido información exacta sobre lo sucedido en la habitación del hotel. La precisión de los detalles era tal que Arnold llegó a pensar que tal vez habían sido espiados con un micrófono oculto, aunque jamás encontraron uno en ninguna parte. En la madrugada del 1 de agosto de 1947, un bombardero B-25 despegó de la base aérea McCord con una carga clasificada compuesta por los materiales recuperados en este incidente. Durante el vuelo, el motor izquierdo del avión se incendió. El B-25 se estrelló en Kelso, muriendo ambos oficiales a bordo. Ese mismo día, la Fuerza Aérea se separaba oficialmente del Ejército de Estados Unidos, lo que convirtió este suceso en el primer accidente fatal de la historia de la Fuerza Aérea norteamericana. Muchos sospecharon que el avión fue derribado, quizás deliberadamente para encubrir este incidente. Aunque la Fuerza Aérea negó cualquier conspiración, el reportero Paul Lamb del Tacoma Times afirmó que se le había confirmado oficialmente que la nave transportaba material confidencial relacionado con los discos voladores. El general Ned Grant, jefe de la Cuarta Fuerza Aérea, ratificó esta información. El Tacoma Times fue el primer medio en reportar lo ocurrido basándose en datos entregados por un informante anónimo. Nunca se pudo comprobar que el accidente del B-25 fuera producto de sabotaje, pero extrañamente el informante murió 2 semanas después, a los 29 años, y el periódico también cerró a las pocas semanas. Un análisis de los fragmentos recogidos en la isla Maury reveló que estaban compuestos por una sustancia desconocida, según estudios realizados por ingenieros metalúrgicos de la Universidad de Chicago. Sin embargo, el ejército y el FBI desestimaron todo el caso, acusando a Dahl y a Chrisman de intentar llamar la atención o buscar un contrato con alguna revista de ciencia ficción. Incluso los amenazaron con cargos por fraude debido a que el caso involucraba la muerte de oficiales. Dahl jamás admitió que su historia fuera falsa. Dijo que si lo interrogaban, diría que era un engaño solo para evitarse más problemas. Ni Ray Palmer ni Kenneth Arnold declararon que se tratara de un fraude. De hecho, Arnold casi fallece en un accidente aéreo el 3 de agosto de 1947, del cual luego sospechó que había sido saboteado.
años después, Fred Grisman volvió a repetir que lo que había sucedido era real. Arnold también retomó el tema en futuras publicaciones, incluyendo la historia de Moria Island en una recopilación de avistamientos ovnis. Este misterio se tornó aún más siniestro con la repentina muerte de Paul Lang, periodista del Tacoma Times, quien era el que había declarado públicamente que el B-25 había sido derribado supuestamente por agentes del gobierno. Su fallecimiento, sin causa esclarecida, ocurrió exactamente 15 días después de su denuncia. Finalmente, el agente del FBI, Jack Wilco, desarrolló un extenso informe sobre el caso que fue entregado a J. Edgar Hoover el 19 de agosto de 1947. Ese documento pudo haber marcado el inicio de un encubrimiento de alto nivel y con él la leyenda de los hombres de negro comenzó de una vez por todas a tomar forma. Cazador de mitos.